Buenas tardes, estudiantes. Siendo hoy 20 de octubre de 2020, quiero darles la bienvenida a nuestra clase número 5 del curso de Comunicación 2. El día de hoy vamos a hablar acerca de los conectores textuales. Vamos a profundizar un poco más sobre ellos. Vamos a conversar un poquito acerca de este tema mientras van ingresando sus compañeros. Recuerden que su participación es muy importante y que pueden hacerlo a través del chat o a través de activando momentáneamente el micro. Entonces, nosotros en el ciclo anterior hemos visto acerca de los conectores textuales. No es un tema nuevo. ¿Qué es lo que recuerdan acerca de estos conectores? ¿Qué recuerdan de los conectores textuales? Ah, me dicen que son muy importantes los textos. Para que exista la coherencia. Solamente nos permitirá mejorar la coherencia del texto. Los conectores textuales solamente servirán para que el texto tenga coherencia. ¿Alguna vez han usado Mentimeter? Ah, me dicen también para que tengan cohesión. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con esta herramienta, con esta aplicación, para recoger la información sobre este tema. Entonces, lo primero que van a hacer es buscar en el navegador lo siguiente. Y me pide un código, Miss. Sí, ahorita les voy a enviar el código.
Entonces, una vez que han ingresado, les van a pedir un código y el código es este. A ver, un momentito. Ya. Este es el código con el que van a ingresar. Y comencemos. Tenemos aquí la primera pregunta. Lo que les voy a pedir es que ingresen, sí, se responde, ingresen sus nombres para que podamos saber quiénes están participando. La pregunta es, ¿qué son los conectores lógico-textuales? Ya, dicen, dan continuidad a los textos. Son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto. No olviden escribir sus nombres para saber quiénes están participando. No, no les va a pedir nombre. Ustedes en la respuesta ingresen su nombre. Puede ser al final de su respuesta, puede ser al inicio de su respuesta. Ah, me están preguntando qué código se pone. A ver, un momentito. Estoy volviendo a enviar. Estoy volviendo a mandar el código. Entonces tenemos que son palabras o expresiones, son palabras que sirven para dar coherencia al enunciado, los conectores lógicos. Los conectores lógicos se utilizan para dar fluidez y claridad a un texto, otorgando a las ideas un orden lógico. Jenny Ortega. Tenemos por aquí dos respuestas más. Son un conjunto de palabras que relacionan oraciones o párrafos diferentes, relacionados entre sí, formando una cohesión entre ellos y ayudando al lector a comprender las relaciones lógicas que existen entre una parte y otra. Es el conector que le da sentido a una oración o un texto. Es un complemento muy importante para la interpretación del lector. Daisy, es dar relación sensata a las oraciones y enlazar las distintas partes que integran. Yamir Ore. Entonces, a ver, quién más se anima a escribir?
¿No? Angie nos dice lo siguiente. Son expresiones que le dan coherencia a un texto o párrafo. Tengo 12 respuestas y hay 23 personas en la sala. O ingresaron después y no, por eso no están participando. En el navegador, para la segunda pregunta, para que puedan participar de la segunda pregunta, en su navegador coloquen www.menti.com. Entonces, ya ahora estamos en 15. A ver, vamos a ver quiénes más se han unido a las respuestas. Son expresiones o palabras que nos ayudan a enlazar ideas o conceptos en un texto. Son palabras que sirven para tener una buena transición, que dan continuidad y coherencia a los textos. Mendoza Estefan. Son palabras que sirven para dar continuidad y coherencia entre oraciones y formar un texto congruente para que sea entendible al lector o lectores. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, acá hay dos respuestas más. A ver. Son las palabras que conectan un texto, palabras o expresiones que ayudan a dar coherencia en un texto u oración. J. Rojas. A ver, de Stacy, no había leído. Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto y que puedan ser coherentes con un mensaje claro para el lector. Stacy. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de conectores textuales conoces? Vamos ingresando nuestras respuestas. A ver, recuerden ustedes del ciclo anterior, ¿cuáles eran los conectores que habían visto? Los tipos de conectores. Por aquí, ya me están dando algunos ejemplos de, ya estamos enviando algunas palabras, algunos conectores, pero ¿se acuerdan ustedes que estos conectores se agrupaban? Se agrupaban. ¿No? Están enviando, por ejemplo, algunos de adición, han enviado algunos de oposición, ¿no? Me está poniendo acá contraste, ¿no? Habían los que nos señalaban las causas, el por qué, por ahí he visto un por qué. ¿No?
Aquí me están mencionando algunos a continuación, por ende, de la misma manera, al mismo tiempo, contrariamente, a continuación, de la misma manera, a pesar de, además, en cambio, sin embargo, por ende. Contrariamente. Los que se están, como pueden observar, algunos están con letras más grandes porque han sido mencionados más veces, como es no obstante. Tenemos también además, en cambio, ¿no? Y tenemos sin embargo. Como pueden observar, nuestra nube ha crecido bastante con la cantidad ya que, por ejemplo, que es causativo, de conclusión, de adición, de orden. Entonces, cuando hablamos de los tipos, hacemos referencia a estos grupos que se forman de conectores, ¿no? Y han dado algunos ejemplos temporales, por ahí estoy leyendo. ¿Cuántas no has enviado ni una vez? O quizás ya has enviado y por eso es que no puedes enviar. De todas maneras, coloca en el chat tus respuestas para considerarlas. Entonces, con toda esta información que me han brindado, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, donde hablaremos acerca de los conectores y luego los aplicaremos en determinadas situaciones. Y entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los conectores. Me han mencionado qué son y también han dado algunos ejemplos de ellos. ¿Por qué vamos a ver la parte o vamos a retomar lo de conectores lógicos que ya lo habían desarrollado en el ciclo anterior? Porque vamos a emplearlo al momento de producir textos. Para esta segunda continua, el tipo de texto que vamos a trabajar es el instructivo. Entonces, y este tiene que estar cohesionado y ser coherente. Como ustedes habían señalado, los conectores
permiten cohesionar las ideas porque las integran, pero al mismo tiempo le permiten al texto ser coherente, pues permite su desarrollo de manera más fluida. El día de hoy vamos a ver los tipos y la función de los conectores. ¿Qué conector sería el apropiado para estos enunciados, para estas preposiciones? Sin embargo, Miss. Ya, sin embargo, me dicen por ahí la conjunción y también. Vamos a ver. No presenté mi informe al supervisor. Sin Puede embargo, ser Así, por ello así también. que, Por ello. a ver, vamos a ver. Me dicen, sin embargo, fui retirado del grupo de proyectos. Ahora, si analizamos estas dos situaciones, ¿hay oposición entre estas ideas o hay otro tipo de relación entre ellas? Por aquí me dicen por ello y por qué. No presenté mi informe al supervisor, por ello fui retirado del grupo de proyectos. No presenté mi informe al supervisor porque fui retirado del grupo de proyectos. Cuando nosotros colocamos un conector, tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos expresar. Aquí me sugieren por lo tanto. No presenté mi informe al supervisor. Por lo tanto, fui retirado del grupo de proyectos. ¿Qué relación existe también por lo que, me dicen por aquí, por lo que podría ser? Me habían hablado de la conjunción y, que también relacionaría estas ideas. También tenemos el por lo que. No presenté mi informe al supervisor, por lo que fui retirado del grupo de proyectos. Entonces, no cumplí y la consecuencia fue que me retiraron del grupo de proyectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los conectores, tenemos que tener claro que estos funcionan como un nexus al interior del párrafo, al interior de la oración. Y por lo tanto, tenemos que determinar cuál es la relación que existe entre estas dos expresiones que van a ser unidas. Y también ver cómo se conforma este texto, cómo está conformado. ¿Qué es lo que se quiere expresar a través de este? Y entonces, cuando nosotros empezamos a redactar, vamos a encontrar que existen conectores, por un lado, que estructuran el texto y otros que cumplen la función de integrar las ideas. En el caso de los conectores ordenadores, estructuran. Y entonces tenemos que van a haber expresiones que podemos usar al inicio, durante el desarrollo y para cerrar el texto. Cuando se trata del comienzo, tengo en primer lugar, en segundo lugar, ¿no? Ante todo, para comenzar, en principio. Cuando yo ya he desarrollado parte del texto, puedo usar, llegados a este punto, por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto seguido, después, con respecto a. Y si lo que ya busco es finalizar el texto, podré decir finalmente, por último, en suma, para resumir
en conclusión y dicho de otro modo. Todas estas expresiones me permiten estructurar el texto. Pero también tenemos los que conectan las ideas. Y cuando hablamos de los que unen ideas, podemos encontrar aditivos y condicionales. Podemos encontrar causativos y comparativos. Opositivos, temporales. En relación a el primer ejemplo, muchas de las propuestas eran causativas. Usaban conectores causativos. Porque, dada una situación, se dio un hecho. Por eso me sacaron del proyecto. Por ello me sacaron del proyecto. Por esta razón me sacaron del proyecto. Entonces, los conectores cumplen una función determinada. ¿Alguien que pueda leer esta diapositiva, por favor? Yo, profesora. Gracias. Tipo de conectores. Aditivos. Además, también, más aún, todavía más, incluso, asimismo, encima, de igual modo, manera, igualmente, por otro lado, parte, tampoco, al mismo tiempo, sumando, al fin y al cabo, aparte de eso, paralelamente, condicionales, en vista de, concedido que, por supuesto, aunque, aun cuando, aun así, pese a que, con todo, a pesar de que. Entonces, tenemos estas expresiones que nos señalan, por un lado, que puedo agregar información. Por ejemplo, estaba lloviendo, además no habían carros para trasladarnos. Fuimos de viaje. También visitamos todos los museos. Entonces, ¿no? Nosotros vamos agregando información. Y esta información está relacionada de manera directa. Puedo verla de manera separada, pero también puedo integrarlas. En vista de que no asistió, no lo consideraron para el trabajo grupal. O sea, esa fue la condición por la que esta persona no fue considerada. Aunque se esforzó mucho, no pudo aprobar el examen. Pese a que trajo todos sus ahorros, no le alcanzó para pagar la fianza de su hijo. Entonces, aquí tenemos que se da condiciones entre una situación y otra. También tenemos los causativos y los comparativos. En el caso de los causativos, nos señalan qué está originando una determinada situación. Voluntario para leer esta diapositiva. Profesora. Gracias. Tipos de conectores causativos. Porque, ya que, debido a que, dado que, puesto que, entonces, así pues, por eso, ello, por ende, en consecuencia, por consiguiente, de ahí que,
entonces, de manera que, por esta razón, por eso, por ende, por lo tanto. Y comparativos. Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, contrariamente, inversamente, en cambio. ¿No? Entonces, tenemos, muchísimas gracias. ¿No? Como podemos observar, tenemos este grupo que nos permite señalar el origen de una situación y por otro lado tenemos los conectores que nos permiten realizar comparaciones, ¿no? Y estas pueden ser de semejanza, como es el caso del mismo modo, igualmente, análogamente, ¿no? Donde hay cosas en común de modo similar, y cuando la situación es totalmente opuesta, contrariamente, inversamente, en cambio. Entonces, de acuerdo a lo que queremos expresar, podemos escoger qué conector usar. Miren, la lista es bastante amplia para los causativos. Pasemos a lo siguiente. Oposición. Tenemos los opositivos que son restrictivos y otros que son exclusivos. Restrictivos, no obstante, por el contrario, aún así, ahora bien, sin embargo, de todas formas, de cualquier modo, en todo caso, en contraste, por otra parte, en cambio, tampoco, pero, más bien, antes bien. Y los temporales que nos permiten y los usamos mucho en los textos narrativos. Antes, hace tiempo, había una vez, al principio, en este tiempo, mientras tanto, a la vez, luego, después, con el paso del tiempo, posteriormente. Entonces, estas clases de conectores vamos a utilizarlos para plantear ciertas oraciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con este grupo de conectores ordenadores, vamos a crear oraciones. Puedes usar uno, puedes usar dos conectores de ordenadores para elaborar tu oración. Recuerden que pueden enviarlas a través del chat. Mis, ¿cuántas oraciones? Una. Ya. Dice, a mí me gusta el fútbol y por otro lado a mi hermano le gusta el básquet. Ya, ¿qué tipo de conector has usado? Transición, mis.
Transición, Miss. Ya. Por otra parte, por otro lado, a mi hermano le gusta básquet. A ver, ya tenemos una oración. Un participante. A ver quién se anima. A ver, aquí tenemos algunos ejercicios, algunas oraciones que han llegado. A ver. Por otra parte, ellos aún no sabían que habían sido convocados para el torneo de los Tres Magos. No estoy de acuerdo con el proyecto por dos motivos. En primer lugar, nadie me avisó en el momento. En segundo lugar, sus costos elevan demasiado el proyecto. Sue es buena nadadora, atleta y gimnasta. Dicho de otro modo, le gusta hacer deporte. A mí me gusta tocar la guitarra. Por otro lado, mi primo prefiere más la batería. Recordemos que las oraciones siempre deben comenzar con mayúscula y terminar en un punto. Vamos a la siguiente oración. Claudia presenta su actuación de Romeo y Julieta. Acto seguido sale Andrés con el musical. Mi familia es muy desordenada, pero ante todo es el respeto. Normalmente leo después de la cena, sin embargo hoy no lo hice. Ante todo, muy buenas tardes. El motivo por el cual nos hemos hoy reunido aquí es para afinar algunos detalles y decidir la fecha de lanzamiento. En conclusión, no nos llevará mucho tiempo y nos retiraremos temprano a casa. En principio creí que ella cambiaría. Por otro lado, una gran parte de mi mente sabía que no lo haría. Yo hice la tarea después. En primer lugar, ella no quería beber. Tuvo que hacerlo por compromiso. Valeria acudirá al centro comercial, después al cine. Tania es nadadora. Por otro lado, Nita es cocinera. Mi hermano para todo el día en la cama, en conclusión, es un flojo. Tendrás la opción de llevar tus clases a distancia. Por otro lado,
te beneficiarás con las certificaciones digitales. Ángel y Eduardo son grandes amigos. Comparten sus gustos por el fútbol. Por otro lado, a Andrés le gusta el vóley. Lara irá de compras, después a la peluquería. Para resumir, a Fabiola no le gustan los perros porque provocan mucho desorden según ella. Para comenzar, no me gusta esa comida, con respecto a su sabor. Para comenzar, me gusta cantar. Por otro lado, sé tocar la guitarra y la lira. Por último, quisiera dar un concierto. Para comenzar, esta persona no tiene respeto alguno por los animales. Por otro lado, aquel sujeto sí les tiene la suficiente consideración como para no maltratarlos. En conclusión, no todos tienen los mismos valores. Con respecto a tu salud, debes cuidarte más porque hay varios aspectos que has ido descuidando. Victoria fue a la cita con su ginecólogo para que le realizaran una ecografía. Acto seguido, le dijeron que sería un niño. Para comenzar, él dejó ir al perro sabiendo que es agresivo. Por otra parte, el niño tuvo suerte de no ser atrapado por el canino. En principio, parecía que no iba a cambiar. El platillo mal servido. Luego se designó hacerlo. Entonces, aquí hemos aplicado, ¿no? Y hemos usado varios conectores de orden. Escojan de este grupo, de estos dos grupos, escojan uno para elaborar una oración. María siempre está al pendiente de la clase. Además, es considerada una alumna brillante. En el centro había un concierto, al mismo tiempo una feria. Lo bueno es que te has dado cuenta que faltaba el punto. David es muy malcriado y encima irrespetuoso. En vista de que demoran en atenderme,
Me iré a otro restaurante. Tenemos ahí uno condicional. Carolina fue despedida en vista que siempre llegaba tarde. Pese a todos llegamos tarde a la reunión. Pese a que todos llegaron tarde, la reunión salió bien. Al cabo de unos días será mi aniversario. Además de ser ingenuo, es muy torpe. Aún así, sigue siendo el mejor de su clase. Para escribir es necesario precisar un tema. Asimismo, exige proponer un orden de ideas. Además, implica respetar las normas ortográficas. En la fiesta había diferentes aperitivos y además la decoración era la ideal. Al fin y al cabo, ellas eran muy unidas como para separarse por un conflicto que se creó por un falso rumor. Pese a que se había esforzado tanto para obtener el primer lugar, no obtuvo el resultado deseado. Entonces, tenemos aquí que han usado muy bien conectores condicionales y también los conectores aditivos. Entonces, han estructurado bien, están recordando el iniciar con mayúscula y terminar con un punto. Teníamos también los causativos y comparativos. A ver, demos algunos ejemplos a través de una oración. La profesora de comunicación es muy buena enseñando porque lo hace muy dinámico. Guardo la foto porque mostraba todo el paisaje. Nadie quiso ir a comprar las verduras. En cambio, los pidieron por delivery.
No podré hacer el examen ya que me duele la cabeza, por lo tanto lo daré otro día. Te irás de viaje a París porque ya fuiste seleccionada para estudiar ahí gracias a la beca. Llegué tarde a clases, por ende perdí la evaluación. El celular que compraste es bueno, ya que tiene mucha capacidad. El espacio era muy pequeño para realizar la función. Por esta razón, decidieron llevarla a cabo en el Coliseo. Son muy deportistas. En cambio, mi hermano es muy vago. Soy muy deportista, en cambio, mi hermano es muy vago. No sé, el día de hoy con los hermanos ha habido un problema, les han dicho vagos, les han dicho flojos. Su comportamiento no era el deseado. Por esta razón, fue amonestado por el juez de turno. En cambio, fue alabado por la manera tranquila en la cual manejaba la situación. Perdí mi celular, en consecuencia, tuve que conseguir otro. Entonces pasemos a la siguiente, que son opositivos y temporales. Debemos llegar antes que el profesor entre a la clase. Se malogró mi computadora. Dado el caso, tuve que comprarme una nueva.
Me hubiera gustado acompañar a mi tía al aeropuerto. Sin embargo, me dolía mucho la cabeza y el pecho. Me robaron mi moto. Con el paso del tiempo juntaré dinero para una nueva. Realicé mi compra en el supermercado, trayendo todos los productos. Sin embargo, tuve que hacer una devolución por estar en mal estado. Al principio fue un objeto muy deseado, pero con el paso del tiempo perdió su valor, tanto monetario como emocional. Ahora lo que vamos a hacer es completar oraciones. ¿Alguien que lea la primera oración? Yo, profesora. Gracias. Si bien la economía peruana ha crecido en los últimos años, aún falta reducir la pobreza extrema en el país. Ya, aún falta reducir. ¿Qué podemos decir de estas dos expresiones? ¿Que son contrarias? Ya, entonces, si son contrarias, ¿cuál sería el conector que completa mejor esta idea? No obstante, No obstante, Ya, me dicen ahí, no obstante. Si bien la economía peruana ha crecido en los últimos años, no obstante, aún falta reducir la pobreza extrema en el país. Entonces, ¿a qué tipo de conector pertenece no obstante? de contradicción. ¿No? Estamos hablando de los opositivos. Entonces, y si analizamos ambas expresiones, hay oposición entre ellas. Ha crecido la economía, pero todavía hay mucha pobreza, ¿no? Estamos hablando de pobreza extrema. Entonces, como hay oposición entre las ideas, son dos cosas que se contraponen, entonces, no obstante, sería el conector a usar. La segunda oración, ¿quién la lee? Yo, profe. Gracias. Las reuniones sociales están prohibidas debido a la alta propagación de la COVID-19. Correcto. Ya tú completaste la oración. ¿Por qué tiene que ser debido? porque es un conector de causa. Correcto.
porque para completar esa oración necesitamos un conector de causa. ¿Quién lee la tercera? Yo, profe. Te escuchamos. Los policías actuaron con celeridad. Los fiscales con probidad. ¿Cuál sería el conector? Asimismo. Asimismo. Ya. ¿Y a qué grupo pertenece? ¿Se acuerdan? Aditivos. Correcto, es un conector aditivo. ¿Qué significa celeridad? Con rapidez. Con rapidez. Los policías actuaron con rapidez. Los fiscales con probidad. ¿Qué es probidad? Integridad. Integridad. Correcto. Entonces son dos ideas que se juntan de dos aspectos, de dos cosas distintas, pero que ambas son positivas. Por lo tanto, vamos a usar un conector aditivo. La cuarta oración. Profesora, Gracias. la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la primera universidad fundada por los españoles en América. Es la más antigua del continente. Ya. ¿Qué conector va? Por lo tanto. ¿No? Entonces ahí completamos la idea con por lo tanto. ¿No? La Universidad Mayor de San Marcos es la primera universidad fundada por los españoles en América. Por lo tanto, es la más antigua del continente. Entonces, ya hemos completado estas oraciones. En este texto, ¿alguien puede leerlo, por favor? Yo. Gracias. Los resultados de la prueba PISA 2015 publicados este martes podrían ser tomados como optimismo por el Perú, ya que, según la evaluación estandarizada, nuestro país es el que más ha crecido en América Latina respecto a la medición del 2012. Incluso hemos superado por primera vez a Brasil en el área de matemática. Sin embargo, pese a la mejora que se ha obtenido en ciencias, matemática y comprensión lectora, no podemos gritar ¡Eureka! En lo que comprensión lectora y ciencias se refiere, seguimos por debajo de Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Brasil y Chile, el país mejor ubicado. Por ejemplo, si comparamos nuestros resultados en ciencias con los de Chile, podremos ver que existe una amplia diferencia. Entonces, muchas gracias. ¿Dónde y qué conectores encontramos? ¿Ya que? Ya que, Ya que, correcto. Por ejemplo, ¿Qué otro conector? sin sin embargo, embargo, Sin Sin embargo, embargo, en lo que. en lo que, ¿no? Entonces, hemos encontrado varios conectores. Ahora vamos a salir por un momento de estas diapositivas porque alguna vez han usado a ver, un ratito, ahorita les comparto. No sé si es que han usado esto. Kisi. Ya. En este cuestionario vamos a aplicar los conectores que hemos visto durante la clase. Entonces vamos a... ya les he compartido
Ahora vamos a ver un momento. Está un poco lenta. Vamos a iniciar. Sí, iniciemos. A ver, ingresamos. Ya empezaron a ingresar sus nombres. Mientras no estén los jugadores, no puedo iniciar la partida. A ver, hay 3. ¿Quién más se anima? ¿Cuál es el código, profesora? El que les compartí a través del chat. A ver, el código es... A ver, les voy a compartir. Aunque... Vamos a ver. Ahora sí, veo más participantes para poder dar inicio. Vamos a dar inicio. El código está ahí en el chat. Vamos viendo que Lucero está tomando la delantera. A ver. Juan también, que ha estado participando activamente. Portocarrero está también avanzando, lo mismo que ahí están casi a par.
A ver, el código es 54 86 87. A ver, vamos viendo. Juan, Lucero tienen 9, lo mismo que Ashley. Lucero y Juan tienen 10. Vamos, vamos avanzando, chicos y chicas. Vamos viendo que Ashley, Lucero, Juan de nuevo tomó la delantera. Ashley, tiene 23.600, nuestro primer puesto. Hasta el momento. A ver. 22.240, el segundo. 20.420. Ah, pero Jenny parece que todavía tiene 3 preguntas por responder. Vamos a ver, a lo mejor cambia. Yair. A ver. Jenny está ahora segunda. Yasmín está tercera. Jenny terminó en primer lugar ahora, con 24.670. Ashley con 23.600. Vamos a ver quién es el tercer lugar. Si es que no cambian las cosas por aquí. Uy, Estrella. Estrella ha pasado al segundo puesto. Tiene una pregunta todavía pendiente. ¡Ah! Estrella llegó al primer lugar por 24.000. Lo que pasa es que cuando nos equivocamos una pregunta, eso como que nos resta puntaje y terminaste primero, pero las otras personas o lo han hecho sin cometer errores o no. Sí, por ejemplo, miren, los 3 que estuvieron todo el tiempo primero fueron Lucero, Juan y Ashley. Y ahora terminaron en los primeros puestos Estrella, Jenny y Ashley, que también había estado en un momento en primer lugar, ahora está en tercero.
Andrea, Yapu. Entonces, a ver, vamos a ver. Faltan todavía algunos, dice de 33. Hay 20 que todavía... Entonces estamos viendo. A ver, ¿quiénes todavía les falta terminar? Ha habido algunas preguntas en las que se han dado varios errores. Vamos a dar un par de minutos más para ver cuáles han sido los errores que se han observado. Entonces, observamos que en precisión hay 93%. Vamos. Uy, 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 Gabriela pasó al primer lugar con 25.100. Ay, reclamos por lo que veo. Ya, ahora sí, vamos a ver el fin. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver quiénes están. A ver, miren, en primer lugar quedó Gabriela. Segundo lugar, Estrella. Y Jenny está en tercer lugar. Vamos a ver las preguntas. Entonces, para la primera pregunta, ¿qué tipo de conector se ha necesitado? ¿Le gustan todas las frutas? Luana le gusta la fruta, pero ese pero nos indica que viene algo positivo o negativo. 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 Negativo, viene algo negativo. Entonces, como viene algo negativo, tengo que buscar algo que se oponga, porque necesito un conector porque se trata de un conector de oposición. Le gusta todas las frutas, no le gusta el kiwi. Entonces, por ese motivo, esa es la alternativa correcta. Ayer Franco hizo una torta. Primero batió 2 huevos. Finalmente, en primer lugar, después, por último. Por último. Después.
Después. No puede ser por último porque no termina la elaboración de una torta cuando nosotros agregamos el azúcar. Por eso no puede ser ni finalmente ni por último. Como primero hizo algo, tampoco puede ser en primer lugar. Y la respuesta es después. Vamos a la siguiente. Ivana hoy se siente muy cansada. Ayer jugó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Indicando la causa, el motivo por el cual está cansada. Entonces, un causativo y es por qué. Kevin sabe mucho de informática, en consecuencia. O sea, si sabe mucho de informática, ¿podría ser que no le gusten las computadoras? no, No. ¿No puede manejar bien Kahoot? no, Tampoco, no. No. ¿Cualquier cosa antes que un celular? no, No. ¿Puede solucionar No. problemas de la computadora, de las computadoras? Sí. Sí. Esa es la respuesta. Pasemos a la siguiente. Cuando llegamos a natación, informamos de qué escuela somos. Después, luego, por último, antes que nada. Antes que nada. antes que nada, Y es antes que nada. Para la piscina, Anabela lleva su malla puesta. por lo tanto, Por lo tanto. Por lo tanto, es más rápida. Candela sabe hacer gelatina. Primero pone agua caliente, luego fría. por último, Por último. Por último, la lleva a la congeladora. Melanie se lastimó su rodilla. Tenía los cordones desatados. ¿Debido a qué? debido a que No, estamos viendo una causa. Al levantarse, Maximiliano primero se viste y agarra su mochila. después, Después. Es temporal. Luca siempre llega temprano porque se levanta tarde, se toma el ómnibus equivocado, siempre pierde el ómnibus, sale de su casa a tiempo. sale de su casa Sale a de su tiempo, casa a tiempo. Correcto. A Luana le gusta la fruta, pero no le gusta el kiwi, No le guste. le gusta el kiwi, correcto. Ayer Franco hizo una torta, primero batió 2 huevos, después agregó después... azúcar, Ah, estos ya la hemos visto. Lo mismo repite. Ya, entonces, visto este ejercicio, ¿no? Aquí hemos podido reforzar los conectores. Entonces, vamos a... ¿Qué es lo que se ha buscado en esta clase? Primero, retomar el tema de los conectores lógicos. Darnos cuenta para qué sirven, ¿no? Si bien cohesionan las ideas, el hecho de cohesionar permite que el texto tenga fluidez, es decir, también le otorga coherencia a los textos. No solamente cohesión, sino que también coherencia, porque permite que establezcamos la jerarquía, porque permite que las ideas se desarrollen y se entienda el tema. Ahora, para poder usar el conector adecuado, primero tenemos que revisar la
relación que existe entre los componentes. Tenemos que determinar dentro de la preposición qué relación se está estableciendo. Si son dos cosas opuestas, si son dos cosas distintas pero que necesitan unirse, si por otro lado nos habla de un orden y tenemos que establecerlo, si es una situación que es originada por algo, ¿no? Entonces, esa relación que se va estableciendo entre los enunciados, yo tengo que determinarla para poder aplicar el conector adecuado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en relación a lo que hemos visto el día de hoy. Ya para finalizar, solamente quiero que demos un vistazo a nuestras respuestas del inicio de la clase. Ya, entonces, cuando nos preguntaban acerca de los tipos de conectores, nosotros habíamos señalado, mayormente habían señalado ustedes, algunos conectores, pero pocos fueron los que indicaron los tipos, ¿no? Donde teníamos los de adición, ¿no? Que son los más pequeños, entre las letras más pequeñitas están los de adición, los causativos. Entonces, cuando nos preguntan por los tipos, no nos piden dar ejemplos de conectores, sino que indiquemos si son aditivos, si son o de orden, si son temporales. Entonces, todos los grupos que hemos visto el día de hoy son o eran las respuestas para esta pregunta. Entonces, no. También, cuando nos preguntan, por ejemplo, miren, aquí nos preguntaban qué son los conectores lógicos y habíamos señalado contraste y comparación. Este contraste y comparación debió haber estado dentro de la nube. Entonces, cuando nos piden tipos, tenemos que señalar los grupos o la forma en que se agrupan los conectores. Si nos piden ejemplos de conectores, puedo decir, sin embargo, a pesar, no obstante. Entonces, solamente quería, para cerrar, que volvamos a dar un vistazo a lo que fueron nuestras respuestas al inicio. Entonces, cuando hablamos de los conectores, tenemos que recordar que estos se agrupan. ¿Y cómo se agrupan? A ver, ¿quién puede mencionar? ¿Cómo se agrupan o qué tipos de conectores tenemos? ¿No? Aditivos, opositivos, temporales, a ver, orden, correcto. Entonces, bueno, chicos, con esto damos por culminada nuestra clase del día de hoy y nos estamos reencontrando la próxima semana.